En esta segunda parte vamos a ver la parte de cadena de valor y empresas familiares. ¿Qué es una cadena de valor? Este concepto de cadena de valor no hace muchos años que se empezó a hablar sobre el sector agropecuario relacionado al tema de los agroalimentos. Entonces, a empezar a hablar como cadenas agroalimentarias, donde agrupaba a los productores de agroalimentos, los procesadores o las agroindustrias, todos los proveedores de servicios logísticos y los distribuidores y no competirían más como entidades individuales, sino que empiezan a llamarse cadenas de valor estratégicas y compitiendo esas cadenas de valor estratégico con las otras cadenas de valor que existen en el mercado, ya en el mercado más global, no solamente un mercado local. Entonces, el tema este de cadena de valor va desde la producción hasta el consumidor, pasando por la transformación y la distribución. Todos requieren servicios básicos, digamos, como la luz, la electricidad, las comunicaciones, y los insumos que cada uno va necesitando en distintos aspectos para poder llegar, digamos, al consumidor final, digamos. Dentro de eso uno puede ver que el consumidor va demandando un determinado producto que lo va trasladando hacia la cadena hasta llegar al productor final. El productor, digamos, que va a responder a esa solicitud del tipo, visto los cambios de hábitos y de gustos que van existiendo. Además, los servicios, están los servicios de asesoramiento, los servicios profesionales, están los servicios contables, los servicios legales, todos están abarcados dentro de esa cadena que lo hace a la cadena de valor estratégica. Por ende, entonces, la definición de cadena viene del latín, que es catena, y habla de una sucesión de eslabones que están unidos, digamos, de alguna manera. Y la palabra valor viene de valere, o sea, que significa ser fuerte, o sea, que lo que se busca es que esta cadena de valor estratégico sean cadenas fuertes, digamos, y representen a los distintos eslabones productivos o sectores productivos. Pero también hay que verlo como un modelo teórico que va a analizar, digamos, el proceso económico de un producto o servicio dentro de una empresa, donde lo que se busca es maximizar la creación de valor y minimizando los costos, digamos. Entonces, a partir de eso, en la década del 80, Porter define como herramienta básica para analizar fuente competitiva, digamos, de una empresa y un análisis estratégico de costos que para obtener esa ventaja con referencia a otras empresas del mismo sector. Entonces acá parece que es una relación de costo, que ustedes ya lo vieron, con relación con el tema del precio y el valor que tiene ese producto dado por el consumidor o el cliente. Entonces lo que se busca es que el precio sea menor o igual al valor y que ese valor que dispone, digamos, el cliente sea lo más alto posible. ¿Por qué? Porque si uno analiza que los costos, como ustedes vieron ya que hay costo fijo y costo variable, los costos totales, tienen que ser por unidad, hablando de unidad, tienen que ser menor o igual al precio, pero tiene que ser menor o igual al valor. Por lo tanto, el valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por un producto que una empresa le está proporcionando. El valor también lo podemos tener en cuenta como un beneficio sobre costos. Los beneficios los podemos decir que son funcionales más los emocionales. Y el costo tenemos, por un lado, la cuestión que son monetarios, más tiempo, más esfuerzo, más psicológico.
Entonces, una forma de entenderlo más fácil es cuando uno analiza desde este punto de vista donde un productor agropecuario versus o un poblador urbano, digamos. Para un productor agropecuario, si nosotros analizamos un vehículo 4x4, es funcional. Para alguien urbano que vive en una ciudad, es más emocional tener una pick-up 4x4. ¿Por qué? Porque para el productor agropecuario la función es llevarlo hasta el campo y hacer las actividades. Para alguien urbano va a ser para salir a un tipo de turismo de aventura, recorrido por la sierra y esos aspectos. Cuando analizamos los costos, normalmente para un productor agropecuario, si viene en costo y un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista de esfuerzo que puede ocurrir, el tiempo puede ser mínimo, depende de la campaña, de la cosecha, como le he ido, entonces no hay tanto el impacto monetario que puede llegar a tener. En cambio, para digamos, un individuo urbano, puede ser un esfuerzo importante desde el punto de vista monetario y también un costo psicológico lograrlo en más o menos tiempo. Cuando analizamos desde el punto de vista de la empresa, entonces el valor, nos encontramos que se mide por el ingreso total. Y es un reflejo del alcance del producto en cuanto al precio por las unidades que puede vender. Y eso implica que una empresa es lucrativa si el valor que impone excede los costos que ha implicado en crear un proceso. Por ende, si ustedes ven en el gráfico, en la parte naranja, serían las actividades de valor. Y el verde, digamos, es el margen. Todo el valor total de algo está relacionado a la actividad de valor y el margen. El margen es lo que le da rentabilidad. Y por ende uno lo que tiende que el margen sea lo mayor posible. Por eso es la diferencia de que el precio del producto que se vende tiene que superar siempre el costo. Y las actividades de valor tenemos que estar apoyadas en actividades primarias y actividades de apoyo. Todo lo que realiza una empresa tiene que estar capturado o incluido dentro de una actividad primaria o de apoyo. Por ende, cuando uno lo ve en esta gráfica, se encuentra que tenemos las actividades primarias que sí o sí ocurren a través de un proceso de producción o de un servicio. Esas actividades primarias pasan por logística interna o cómo uno se entera de lo que necesita el cliente y accede ese dato que le pide el cliente. Entonces ahí empieza a jugar que necesita insumos para hacer la actividad, para hacer el proceso, cómo se organiza para llevarlo a cabo. Por otro lado, son todas las operaciones que hacen digamos, la actividad propiamente dicho o al producto propiamente dicho para lograrlo. Después, cómo sale ese producto, cómo llega, digamos, hasta el cliente, si es un producto, y si es un servicio, es directamente cómo se registra que se ha realizado o no el servicio. A todo esto también está el tema del proceso de marketing propiamente dicho, cómo se enteran las personas que existe, digamos, el producto o el servicio, cómo se establece el tema de la venta y el cobro, y cómo se registra todo lo que tenga que ver con la prestación propia del servicio, si se ha hecho. Y por ende también está el servicio de postventa, que se dice, mientras más tecnológico es, más importante es el servicio de postventa. En un caso, por ejemplo, de producción de plantines, ¿cómo se podría registrar el servicio de postventa? Que si hay un problema de daño de la cantidad de plantines que se presentaron, si se reconoce en la devolución de la misma cantidad de plantines o un descuento sobre el valor de la venta. Las actividades de soporte
ahí están establecidas, digamos, como 4 ítems importantes, que uno es todo lo que comprende a los que están a cargo de la compra, de los insumos, de los equipamientos, la maquinaria, de los servicios que se hacen necesarios, la forma de publicidad, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la actividad. Es como el gerente de compra, el responsable de esa área, digamos, que incluye también el alquiler o compra de infraestructura, edificios y de esos aspectos. Después otra cosa importante como soporte es el desarrollo de la tecnología o del producto o el desarrollo de la metodología de hacer el trabajo o el servicio. Y también es cómo uno puede ubicar y conseguir las oportunidades que se presentan en el mercado a través de investigación de mercado, donde puede brindar los servicios o vender los productos. Otra cosa importante para que funcione es la gestión de recursos humanos. Y acá tiene que ver, si bien lo van a ver ustedes como una clase, la importancia que tiene que ver el tema del reclutamiento de las personas que van a funcionar en la actividad, cómo se los capacita, cómo se busca la capacitación para ser mejor en los procesos. Y también el tema del sistema de remuneración, más allá de lo legal, en las remuneraciones, también aquello que va conjunto con el tema de pago por capacitación, por distintas actividades. Por otro lado está el tema que tenga que ver con la infraestructura de la empresa, que tiene que ver con la financiación, la planificación y relación con los inversores. En esto de la infraestructura es más una cuestión de la parte de gestión propiamente dicha, que tiene que ver con la actividad, digamos, de los mandos o lo que conduce. Por otro lado, tenemos que ver lo que tiene que ver con las distintas estrategias genéricas que existen dentro de las cadenas de valor. No es lo mismo para un líder de costo que a otro que hace la diferenciación o nicho de mercado. Para comprender que el costo impacta sobre aquellos que son líderes en costo y también en relación al precio cuando son productos diferenciados o de nicho. Eso permite que haya fuente de diferenciación y depende al cliente que se apunta o potenciales clientes que se están apuntando. Si ustedes ven ahí la gráfica van a ver que el líder de costo, la tendencia es disminuir costo, minimizar costo, como lo había dicho, para obtener mayor margen o mayor rentabilidad. En cambio, cuando uno apunta a diferenciación o de nicho, implica que los costos son mayores, porque normalmente son en menor escala y son productos más diferenciados o que tienen que hacerse conocer a los productores, o al cliente, perdón. Y el nicho, digamos, es más puntualmente. Imagínense que son menos cantidad de las personas que demandan. Caso, por ejemplo, de celíacos, sería un caso en particular. Las empresas familiares. Son organizaciones que la toma de decisiones está influenciada por los miembros de la familia. O ellos son los que controlan, digamos, a una empresa. Y como visión estratégica tienen que tratar de dar continuidad a la empresa en las próximas generaciones. Una definición fácil es empresas creadas y gestionadas por una sola familia. Y en un contexto más amplio, digamos, de definición, son aquellas que el patrimonio y gobierno está ejercido por los miembros de una o varias familias.
Su objetivo estratégico comprende la continuidad de la empresa a mano de la siguiente generación familiar. Para demostrar un poco el tema de lo que es una empresa familiar, tenemos que el modelo de los tres círculos, donde por un lado está la familia, que sería como unidad afectiva. Por otro, la empresa, que es la unidad económica o de funcionamiento, y la propiedad, que sería como el cordón umbilical que une la familia con la empresa. Entonces, en estos tres círculos tenemos distintos integrantes o miembros que conforman, digamos, este núcleo de empresas familiares. Por un lado tenemos la familia que no es propietaria y no trabaja en la empresa. Son aquellos que no tienen relación de la empresa y tampoco tiene vínculo de propiedad. Por otro lado tenemos los trabajadores de la empresa que no pertenecen a la familia, por un lado, y por otro lado no son propietarios. También tenemos los propietarios que no pertenecen a la familia y no trabajan en la empresa, pero sí tiene acciones o tiene algo que ver con el capital, digamos, de la empresa. Tenemos como integrante de todos el que es familiar propietario que está vinculado a la empresa. También está el familiar que no es propietario y está vinculado a la empresa. Este sería en el caso de aquellos que son nuera, suegra o algún aspecto, digamos, que está vinculado, trabaja en la empresa pero no es propietario directo. Después tenés el familiar propietario que es no vinculado a la empresa. O sea, es dueño, pero no trabaja actualmente en la empresa. Puede ser aquel que tiene acciones en ese aspecto, pero tiene a su vez otra empresa aparte y trabaja por otro lado. Y después está el propietario vinculado a la empresa que no es de la familia. O sea, sería dueño de la empresa, pero no de la familia. Y está vinculado, está en cierta medida trabajando dentro de la empresa. ¿Cuál es la importancia de las empresas familiares? Las empresas familiares son los motores de la economía a nivel mundial y son las más eficaces desde el punto de vista de la creación de empleo. Muchas de las grandes compañías del mundo son o tuvieron su origen en empresas familiares. Walmart es un caso, y si uno analiza quiénes son los propietarios más ricos del mundo, son los tres hermanos originarios de la familia Walmart. Incluso muchas de las grandes empresas se basan o creen en la armonía necesaria que demanda un ambiente de trabajo familiar como principio de funcionamiento. Y sería una empresa familiar sana y organizada abre el camino, digamos, hacia el éxito de una organización más competitiva. Desde el punto de vista estadístico, no hay ninguna duda que las empresas son las que dominan la economía del mercado, porque constituye el 60% sobre el total de las empresas del planeta. En Latinoamérica casi el 90%. Todas las empresas son familiares. En Europa va a depender del país, pero entre el 75 y el 95% de las firmas registradas son empresas familiares. En Estados Unidos llega al 96%. En Argentina se conoce que el 71% de esas pymes son familiares y que solo el 10% dirige la producción hacia el mercado exterior o exporta, digamos. Y su peso específico del Producto Interno Bruto de un país varía de acuerdo al país entre el 45 y el 70%. En España es un aporte del 65% y en Estados Unidos del 50%. Las ventajas de las empresas familiares están relacionadas a que normalmente tienen menores costos laborales. Esos costos laborales son menores por el hecho de que normalmente las cargas sociales son diferentes
o están de otra forma, digamos, distribuidas, muchas veces no figuran como empleados, pero sí prestan servicios. Los de administración, con el tema de la parte contable, la parte legal y esos aspectos, que son por ahí no es necesario pagarlos, porque son familiares o están integrados dentro de la empresa. Y el capital, que normalmente cuando hay beneficio o las ganancias se distribuye dentro de la empresa y no entre los propietarios externos, digamos. Normalmente hay un esfuerzo porque hay una camiseta para la empresa en brindar una calidad del servicio. Entonces normalmente se trata de demostrar que es mayor calidad la prestación del servicio, hay más un sentido de pertenencia a la empresa y de lograr que las cosas funcionen lo mejor posible. Normalmente, si hay armonía familiar, se produce una unidad de integración de trabajo en equipo importante. Y normalmente las empresas familiares se enfocan hacia nichos o segmentos, digamos, de mercado, donde hay mayor rentabilidad. Los problemas más comunes que puede tener las empresas es el cambio generacional como una de las cosas más graves, que es lo que ocurre, digamos, cuando los fundadores van dejando espacio a las generaciones que siguen. Y eso lleva a que normalmente una empresa familiar del fundador es más o menos de un periodo de vida útil de 24 años, y que el 70% no llega a superar la segunda generación, o sea, dejan de ser empresas familiares, y de los que sobreviven, 70% son la mitad, llega a la tercera generación. Es decir, que de cada 10 empresas fundadas por emprendedores, a la tercera generación, solamente una se encuentra en manos de esos nietos. Y los problemas más comunes que surgen dentro de la empresa familiar son cuando los intereses de uno o más miembros de una familia no son los mismos que representa a los intereses que se propone la empresa. Acá hay algunos conceptos que le quiero dejar de gente que ha tenido éxito como empresario y que nacieron como empresa familiar en su momento, donde tenemos que el fracaso es una oportunidad que de empezar de nuevo con más inteligencia, dice Henry Ford, porque cada vez que ocurra algún problema puede lograr en cierta medida que como experiencia lo que no se debe hacer. Steve Jobs pone los 5 nunca, que nunca hay que darse por vencido, nunca hay aparentar, nunca mantenerse inmóvil, o sea que continuamente hay que estar adaptándose a los tiempos, nunca aferrarse al pasado y nunca dejar de soñar. Y también él da 10 consejos, donde el primero es: ama todo lo que haces. O sea que hay que tener amor por lo que uno hace, no tolerar la gente que está poco comprometida con los proyectos, con las ideas y esos aspectos, o los negocios en sí. Propender el trabajo en equipo, que todos tengan sus funciones y que todos estén integrados, que todos traten de, en cierta medida, conocer qué es lo que hace uno y otro. Eso, si bien ya lo van a ver en la parte de recursos humanos. Siempre hay que pensar en qué es lo que necesita el cliente, pensar qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Entonces, esa visión de qué es lo que le gustaría al cliente es lo que uno hay que tratar de hacer. Ser el mejor pero no el exclusivo, eso quiere decir que siempre conviene que haya competencia, porque eso es una forma de tener con qué compararse. Redefinir el juego contra tu competencia. Si hay competencia también hay que redefinirla, porque a partir de los éxitos que pueden llegar a tener ellos, también es cómo nosotros podemos redefinir y mejorar nosotros. Cuida tu salud, propiamente dicho, para poder estar bien, para cumplir todas las otras actividades.
No seas conformista, nunca conformarse que todo está bien. O sea que siempre hay que buscar mejorar. 9 dice, no solo el producto, también la presentación. Esto es importante porque cuando uno pone flores dentro de un cajón o plantines de flores dentro de un cajón, tiene que tener buena presentación el cajón, no más allá de que las flores sean bonitas. Y a su vez, si uno presta un servicio, tiene que ir más o menos uniforme, bien vestido, bien presentable, más o menos que tenga, más allá de la prestación del servicio, también un impacto visual de cómo está estructurada la empresa. Y 10 responde, estás orgulloso de tu trabajo. O sea que eso lleva a decir si es uno ama lo que está haciendo o no, en cierta medida. Bueno, acá le dejo un poco la bibliografía de todas estas cosas, contenido de esta unidad, digamos, que pueden buscarla, y algunos sitios web de interés donde pueden ir a buscar más información de todo lo que fuimos viendo.